Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me es muy grato poder compartir con ustedes nuevamente. Y bueno, pues les hago la atenta invitación a que se suscriban al canal, que activen la campana de las notificaciones y que puedan estar atentos al material que estamos compartiendo con ustedes. Recuerda, mi nombre es Fernando Medina, estoy transmitiendo desde la ciudad de Puebla para poder compartir contigo algunas verdades que están en la Escritura. Y hoy vamos a comenzar con la carta del apóstol Pablo a los romanos, a una congregación, a un grupo de discípulos que se encontraban en Roma en ese tiempo. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24 son varios textos. Dice el versículo 17: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este texto es muy importante. La verdad es que debemos de entender quién está hablando. El que está hablando es el apóstol Pablo y le está hablando a un grupo de cristianos que habían creído en la ciudad de Roma. Recordemos que en ese tiempo Roma era el que gobernaba el mundo, por así decirlo. Y ahí había un grupo de personas, los cuales eran cristianos, amaban a Dios. Pero pasaba algo muy curioso. El apóstol Pablo les empieza a tomar algunos textos de la ley y dice: He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Esta es una declaración muy fuerte del apóstol Pablo. Algunos pueden leer y decir que incluso es muy injusta. Sin embargo, es una verdad que no podemos negar, es una verdad que no podemos ignorar porque además de eso quedó escrita en la Biblia. Y imagínate, si tú eres una persona que se dice cristiana, eres una persona que se reúne en algún lugar, que ostenta el título de cristiano, imagínate, en el versículo 17 dice: He aquí, tú tienes sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo va dirigido a personas que de alguna manera han obtenido el conocimiento, han obtenido la luz del Evangelio en sus vidas, ya tuvieron una regeneración, ya fueron salvos, ya fueron perdonados de sus pecados. Tal vez creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados, comenzaron una nueva vida, una nueva forma de vivir en el cristianismo, en la palabra, en los principios de Dios. Pero de repente llega un punto en el cual a través de los años la gente puede empezar a caer en ciertas situaciones que no son correctas. Y el apóstol Pablo estaba señalando eso precisamente. Y le estaba diciendo: tú que conoces la ley, tú que haces esto, tú que tienes en teoría la luz y la compartes a otros, tú que eres guía de ciegos, les estaba diciendo. Mucha gente que se reúne en un lugar, mucha gente que conoce la Biblia, es el concepto que tiene de sí mismo. Y eso es peligroso. No es que esté mal, pero sí puede ser algo que nuble nuestra visión. El apóstol Pablo lo estaba diciendo muy claro. ¿Haces esto? Enseñas a los niños, eres maestro, tienes la luz, eres guía de ciegos, en teoría tienes la luz, tienes el camino, tienes la verdad, te apoyas en la ley, te apoyas en la palabra y además te glorías en Dios. Andas diciendo: aleluya, Dios es mi Padre, gloria a Dios, y ahí andas, vas por la vida. Instructor de los indoctos, cuánta gente ha llegado a tu persona y lejos del conocimiento de Dios y tú te sientas con ellos y dices: mira, la Biblia dice.
y le empiezas a instruir. Pero en el versículo 21 la tonalidad o el tono, la pregunta del apóstol Pablo es, bueno, tú tienes todo eso y haces todo eso. ¿Desde cuándo? Pues desde hace 5 años, desde hace 10, desde hace 15, desde hace 20. Tal vez eres una persona que pudiera decir, pues es que tiene años que soy cristiano, tiene años que lo hago. Bueno, el apóstol Pablo dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Pero aparte le dice, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, como que pones allá afuera todos tus esfuerzos, tu fuerza, tu sabiduría, tu conocimiento, pero te estás olvidando de ti. ¿Tú qué predicas que no sea de hurtar? ¿Hurtas? Esa entre una pregunta, pero al mismo tiempo era una afirmación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, les daba este mensaje porque veía que seguramente había personas que sí en algún momento habían creído a Dios, en algún momento se habían arrepentido de sus pecados, pero ahora su gloria estaba en que eran cristianos, su gloria estaba en que conocían a Jesús y en que enseñaban, en que predicaban, en que iban, en que hacían. Y entonces Pablo dice, bueno, pero tú les dices a otros que no hay que hurtar, pero tú mismo puede ser que estés hurtando. Dice, tú pues ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Había una razón por la cual el apóstol Pablo estaba escribiendo esto. Él estaba enterado y él había visto seguramente como muchas personas allá afuera, mucha gente que no conocía a Dios. El gentil era la persona que no era judío, era la persona que no era pueblo de Dios, era la persona que tenía otra de religión. Ellos eran los gentiles y el apóstol Pablo estaba diciendo, como está escrito, en medio de los gentiles ellos vituperan a Dios por causa de una persona que se dice cristiana, que dice hacer pero no hace. Y eso es lo que hoy día puede estar pasando en muchos lugares, en muchas vidas. Por eso la importancia, yo predico la palabra, yo les enseño, yo les instruyo, yo les doy luz. Yo hablo de la Biblia, pero yo mismo me la tengo que aplicar. Esa palabra y ese consejo que yo le puedo dar a alguien, me lo tengo que aplicar primeramente a mí. ¿Dónde lo hago? En mi casa, en mi lugar de oración. Cuando estoy leyendo la Biblia, ahí tengo que aplicarme la palabra. Y si encuentra la palabra, recordemos, dice el apóstol Santiago, es como un espejo en el cual tú te miras. Y todo lo que está escrito y él te comparas con el reflejo, te comparas con lo que dice la palabra. Y ahí es donde tú debes de comprender, bueno, es cierto, Señor. Tal vez en mi vida hay cosas que no te agradan, Señor. Yo te pido que las quites. Yo te pido que las hagas a un lado. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Todos los días tenemos que pedirle a Dios esa limpieza. Todos los días tenemos que pedirle a Dios la santificación. ¿Para qué? Para después poder ir afuera y hablarle a los demás. Los gentiles, dice la Biblia, el apóstol recordaba y les estaba diciendo, el nombre de Dios es vituperado por causa de aquellos que se dicen hijos de Dios, por causa de aquellos que se llaman pueblo de Dios. Así, hoy yo te pregunto, ¿el nombre de Dios es glorificado por tu vida o es vituperado por cómo tú te comportas? ¿Cuántas veces hemos visto unos problemas? La gente a veces que supuestamente cree en Dios, la gente que cree en Jesús, que abraza el Evangelio y que se ostenta un título de cristiano, ellos son los que a veces son muy agresivos con las demás personas. Es que es un delincuente, es que fuma, es que es un vicioso, es que es un pecador perverso, hijo del diablo, y empiezan a condenar. Puede ser. La Biblia llama pecadores a todos aquellos que están en contra de la ley de Dios, pero tú, ¿qué has hecho para que esas cosas cambien? Les estás llevando el Evangelio, estás compartiendo con ellos tu familia, ¿qué dice de ti? Puede ser que ostentes el título de cristiano o de persona que se interese por las cosas de Dios,
Pero si tu vida no cambia, si tus actitudes siguen siendo las mismas de siempre, solamente estás cambiando o queriendo aparentar algo, tal vez eres una persona que ha cambiado de religión. El ser cristiano implica mucho. No nada más es cambiar mi lenguaje, no nada más es cambiar mi manera de vestir, no nada más es cambiar mis actitudes y decir aleluya, gloria a Dios, mis expresiones, oh, aleluya, gloria a Dios, Dios, Padre Santo y cantar. Eso no es. El ser cristiano va mucho más allá. Y de verdad, el apóstol Pablo hacía un llamado a todos aquellos que se llamaban pueblo de Dios, pero que por causa de ellos el nombre de Dios era pisoteado. Así hoy día estamos viviendo una generación en donde muy poca gente quiere seguir a Dios, muy poca gente quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Para ser como fulano, te dicen, ay, cristiano, para ser como mi vecino, para ser como mi hermana, para ser como mi cuñado, para ser como mi amigo, mi compañero de trabajo, dice que es cristiano, pero míralo, toma, o dice mentiras, o anda robando, o anda engañando, o anda adulterando, o anda haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Y si ellos, los gentiles, se dan cuenta de lo que están haciendo, pues cuánto más Dios. Imagínate, gente que se pone en etiqueta de cristiano, pero no es pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claro, es una situación en la cual mucha gente se puede encontrar el día de hoy. Pero yo te digo, busca primeramente el reino de Dios, ve a la Biblia, ve a la Escritura, aplícate la palabra. Y después de ello puedes hacer todo lo que quieras, compartir, dar testimonio, hablarle a los de afuera. Eso es lo que quiere Dios, que tú y yo seamos personas genuinas, que a la hora de hablar es porque estamos viviendo, compartiendo una experiencia personal, compartiendo vivencias. Cuando tú le hablas a una persona, es que la Biblia dice que Jesús es tu Salvador, es porque tú ya fuiste salvado por Él. Cuando tú hablas del pecado, es que Dios te va a librar del pecado, es porque tú ya fuiste librado del pecado. Y porque estás viviendo, porque estás teniendo eso, esa vida, estás viviendo todo lo que estás diciendo. No que lo digas porque otros lo dicen, no que lo digas porque otros lo viven, sino que lo digas porque tú lo vives. Porque si no, el nombre de Dios va a seguir siendo menospreciado. ¿Cuántas veces te has enterado de algún vecino, algún amigo, algún hermano en la fe, algún cristiano que tiene años que se reúne en algún lugar, pero tú sabes que su vida no es correcta y tú mismo dices, ¿cómo voy a buscar a Dios para ser como Él? Mejor me quedo como estoy. La Biblia tiene razón cuando dice que el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles por gente que se dice amar a Dios, pero no lo ama. Esa es la importancia. Tenemos que ser fieles en lo que hablamos, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser serios con ello. Y no quiere decir que tengas una aureola todo el tiempo en tu cabeza, simple y sencillamente que seamos coherentes. Si estoy hablando algo, mi vida tiene que reflejar ello precisamente. Si es que yo te invito a ti, amigo, amiga que me escuchas, lee por favor Romanos capítulo 8. A partir del versículo 17 al 24 y te vas a dar cuenta lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, lo que había escrito, era un consejo para ellos, que dicen, o sea, pregúntate, ¿estás siguiendo a Dios? ¿Lo estás obedeciendo realmente? Porque qué bonito es hablar, qué bonito es decir, qué bonito es cantar, qué bueno es llegar a un lugar y reunirte. Pero lo importante delante de Dios siempre, siempre, siempre va a ser vivir lo que estamos diciendo. Así que te invito a que vivas lo que estás diciendo, o si lees la Biblia, te invito a que vivas la Biblia. Antes de enseñarle a los demás, nuestra vida tiene que reflejar, tiene que ser la diferencia. Te mando un cordial saludo, Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, cuídate mucho y no dejes de buscar a Dios, es lo primero en nuestras vidas.